Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy, 8 de diciembre de 2021, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 46 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta reunión y aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Cuarta sala presente. Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicite de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 26/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde este recurso al interpuesto por la visitadora general de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el TOCA 26/21, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 2235/19, en el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Se reconoció el derecho instado por el actor y correlativamente se condenó a la autoridad demandada. Previo al abordaje de los diversos agravios esgrimidos por el hoy reclamante, me permito contextualizar a este pleno el asunto sujeto a debate. Un ciudadano presentó demanda en contra de la resolución dictada en el procedimiento de separación del servicio el 25 de septiembre de 2019 por el visitador general de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Sala Especializada decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho instado. Ante este panorama, la parte demandada en el proceso primigenio
presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Dichos agravios, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, se analizarán de manera conjunta por esta ponencia, al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Esta ponencia considera fundados y suficientes tales disensos para revocar la sentencia que se recurre bajo los siguientes argumentos jurídicos. En esencia, señala a quien recurre que le causa perjuicios la resolución, en principio porque el actor en el proceso de origen no cuestionó la aplicación del artículo 88, apartado B, fracción 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el diverso arábigo 80, fracción segunda, inciso M, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, ni el 87, fracción sexta, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pues solo estableció que la resolución dictada en el procedimiento de separación del servicio fue emitida en contravención de las disposiciones aplicables, dejando de aplicar las debidas, sin precisar cuáles son los fundamentos y motivos que estimaba aplicables al caso concreto. Continúa manifestando quien recurre que le causa grave la sentencia emitida en primera instancia al ser violatoria de los artículos 2, 3, 204 y 299, fracciones primera y tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al transgredir, entre otros, los principios de legalidad y congruencia que deben regir a toda resolución jurisdiccional. Pues, contrario a lo resuelto por el magistrado, tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, por acumulación de faltas injustificadas, prevén que se puede instaurar un procedimiento de responsabilidad administrativa o bien de separación, como en la especie ocurrió. Pues así establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 88, apartado B, fracción 14, al tratarse de un requisito de permanencia. Por ello arguye que del texto expreso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 85, fracción quinta y 94, son claros en señalar que los agentes policiales que quieran permanecer en el servicio deben cumplir con los requisitos de permanencia previstos en la propia norma. De igual forma, arguye es claro en señalar que en caso de incumplimiento a los referidos requisitos de permanencia, la consecuencia será su separación como una de las formas de terminación o conclusión del servicio. Para resolver la materia de controversia se invoca como hecho notorio lo resuelto por el segundo Tribunal Colegiado del 16º Circuito en la ejecutoria emitida el día 31 de enero de 2020, donde ya se pronunció dicho tribunal en torno al tema materia de debate. Es así entonces que de la lectura sistémica de los artículos 78, 88, apartado B, fracción 14 y 94, fracción primera de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conjuntamente con lo previsto por el 70, 80, fracción segunda, inciso M, y 86, fracción primera de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se advierte que es causa de separación incumplir el requisito de permanencia de faltar o ausentarse al servicio sin causa justificada por un periodo de 3 días consecutivos o de 5 días no consecutivos dentro de un término de 30 días, contados a partir de la primera falta injustificada en que incurra. Esto es, ello corresponde al régimen de carrera policial. Como puede advertirse de las pruebas que obran en el proceso de origen y de manera concreta el acto impugnado consistente en la resolución dictada en el procedimiento de separación del servicio el 25 de septiembre de 2019 por el visitador general de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se desprende que la conducta que se atribuyó al justiciable fue el incumplimiento del requisito de permanencia previsto por los artículos 88, apartado B, fracción 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 80, fracción segunda, inciso M, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ello toda vez que el actor faltó a sus actividades sin causa justificada por un periodo de 3 días consecutivos en un periodo de 30 días contados a partir de la primera falta injustificada en que incurrió. Luego, se aprecia que conforme a la secuencia lógica, el lenguaje empleado y el abordaje jurídico efectuado por la autoridad en la resolución impugnada, se denota que el procedimiento administrativo instrumentado se centra en la separación del elemento por incumplimiento a un requisito de permanencia, no así la aplicación de una sanción sobre una conducta de indisciplina, lo cual no deja en estado de indefensión al actor, pues sí le fue explicado de manera clara, suficiente y debida el requisito que se incumplió, así como la consecuencia legal asignada por el marco legal.
Por último, se considera que el hecho de que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en su artículo 87, fracción cuarto, en relación con el numeral 101, párrafo segundo, prevean que faltar injustificadamente sus actividades por más de 3 días en un periodo de 30 o por 3 días consecutivos como falta grave, y a su vez la misma conducta actualice el incumplimiento de un requisito de permanencia, no genera incertidumbre jurídica al actor, agente de investigación criminal, ya que depende de la autoridad decidir cuándo la conducta tiene tinte de falta grave, régimen disciplinario, o el incumplimiento a un requisito de permanencia, régimen de carrera policial, atendiendo al caso concreto y a la actuación del servidor público. De manera que, con independencia del régimen que se trate disciplinario de carrera policial, así como de la autoridad que tenga que conocer de la conducta cometida, se destaca que la consecuencia legal asignada para el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la comisión de una falta grave es la terminación del servicio, por separación o bien por remoción, respectivamente, y por tal motivo se considera que la actuación de la autoridad no causa una transgresión al orden normativo ni lesiona de manera relevante los derechos del actor, ya que de subsumirse su conducta en cualquiera de los supuestos, ello no variaría el sentido de la determinación asumida por la autoridad competente, sin que además se advierta por esta ponencia una consecuencia más benéfica al actor si se le hubiese instaurado el procedimiento disciplinario por la misma conducta que actualizó el procedimiento en el régimen de carrera policial. En esa tesitura, ante lo fundado de los agravios esgrimidos por la reclamante y con la finalidad de no dejar en incertidumbre jurídica a las partes, lo procedente es reasumir jurisdicción, lo que implica que esta ponencia se hará cargo de los aspectos no abordados en la sentencia de mérito para efecto de analizar y examinar los conceptos de impugnación que el acuo no abordó en el fallo reclamado. Es así que en esencia, en su demanda, el actor señala que en el procedimiento de separación del servicio no se valoraron debidamente las pruebas que se aportaron y por ello la resolutora no tuvo elementos que le permitieran concluir que actualizó la conducta que se le imputó. El concepto de violación que hace valer la parte actora se considera fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del material probatorio que obra en el expediente 2235, sala especializada, diagonal 19, de manera específica la audiencia celebrada el 19 de septiembre de 2019 a las 11:20 horas en las oficinas de la Visitaduría General, se desprende que el servidor público acudió al desahogo de dicha audiencia, la cual le fue debidamente notificada. De la misma forma se advierte que negó el motivo por el cual se le inició el procedimiento de separación. Lo relevante de dicha audiencia es que el servidor público, actor en el proceso de origen, no contó con asistencia jurídica, lo que de manera evidente trascendió en el resultado del fallo, pues no estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas para acreditar que no incumplió con el requisito de permanencia. Cabe recalcar que del análisis a la resolución que constituye el acto impugnado, no se advierte que la autoridad demandada hubiera concedido en beneficio del demandante el derecho a ser asistido por un defensor gratuito proporcionado por la propia institución, tal como lo señala el artículo 43, fracción cuarta de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lo cual se infiere perjudicó al justiciable en el resultado de la resolución que se controvierte, pues al tratarse de un procedimiento en el que se preparaba una resolución que definiría su permanencia en la institución, el acto inicial debe realizarse en estricta observancia a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, conforme a las exigencias que tienen como finalidad garantizar que esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa, lo que en la especie no aconteció, pues solo obran las pruebas que aportó la autoridad, no así las del justiciable, al carecer de dicha defensa efectiva. En esta línea de pensamiento, se concluye que era indispensable que el justiciable contara con la asistencia de un perito en la materia, esto es, un abogado defensor que le asesorara, entre otras cosas, sobre las pruebas a aportar y cómo controvertir en su caso las de la autoridad. En efecto, no pasa desapercibido, para quien resuelve, que en la respectiva audiencia el actor narró diversos hechos que le impidieron ingresar a su centro de trabajo, los cuales, en efecto, no se probaron, pues se reitera no contaba con la defensa adecuada que hubiese posibilitado tal circunstancia. Resulta ilustrativo el criterio pronunciado por el Tribunal Pleno de este órgano jurisdiccional de rubro siguiente.
elementos de los cuerpos de seguridad pública, derecho a la asistencia jurídica gratuita institucional. Hasta aquí la cita. En mérito de lo anterior, al no haberse concedido al demandante el derecho a ser asistido por un defensor gratuito, proporcionado incluso por la institución, trajo como consecuencia que la autoridad demandada no realizara una correcta valoración de las pruebas, pues como ya se mencionó, el justiciable no estuvo en posibilidad real y efectiva de ofertar y desahogar las mismas para acreditar en su caso que no incumplió con el requisito de permanencia. Consecuentemente, se decreta la nulidad total de la resolución de 25 de septiembre de 2019, emitida por el Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo previsto en el artículo 802, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. No obstante, que la ilegalidad a que nos referimos se trata de un vicio en el procedimiento, no es dable imprimir efecto alguno, de conformidad con lo previsto por el artículo 123, apartado B, fracción decimatercera de nuestra Carta Magna y 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pues al tratarse de un agente de investigación criminal, no es procedente bajo ninguna circunstancia su reincorporación o reinstalación, aun cuando el acto de separación haya sido tildado de ilegal, como aconteció en la especie. Ante la declaratoria de nulidad, se reitera el reconocimiento del derecho analizado por el magistrado de la sala especializada en sus términos, cálculos y limitantes, esto es, la negativa a la reincorporación solicitada por el justiciable, el reconocimiento del derecho a favor del demandante a recibir una indemnización constitucional, la negativa a otorgar la prima de antigüedad, la prestación de aguinaldo en sus términos concedidos y límites impuestos, así como el pago por concepto de vacaciones, prima vacacional, los haberes dejados de percibir con motivo de la separación y finalmente lo relativo al informe ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, reconociendo el derecho a que el impenetrante sea inscrito ante ese registro, donde la separación ejecutada ha quedado anulada con motivo de la sentencia. Igualmente, al pleno restablecimiento del derecho violentado respecto a los beneficios en materia de seguridad social, también dictado en la sentencia primigenia. Es asimismo de señalarse que a tales conceptos calculados y establecidos en la sentencia de mérito deberán efectuarse tanto las deducciones legales correspondientes como las actualizaciones a que haya lugar. Es en esta tesitura y ante lo fundado del agravio esgrimido por el reclamante que se revoca la sentencia emitida por el magistrado resolutor, se reasume jurisdicción y se decreta la nulidad del acto controvertido. De igual forma, se reitera que en relación al reconocimiento del derecho instado por el justiciable, se precisa que quedó en los términos que se ordenaron en la sentencia de origen. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada, magistrados. ¿Tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? Adelante, magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Para comentar que disiento de la ponencia expuesta por el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, y para tal efecto haré uso de, o ejerceré un voto particular que haré llegar a la presidencia y que solicito se pueda incorporar a la sentencia. El voto particular, si no tiene inconveniente, aquí se lo entrego a la Secretaría General. Adelante. Muchísimas gracias. En cuanto a los demás, ¿tienen alguna observación o comentario? No existiendo ningún comentario de los demás presentes en esta sesión, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia.
Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada en contra de la ponencia por los argumentos que se contienen en el voto particular que será anexado a la sentencia. Gracias. La ponencia del TOCA fue aprobada por mayoría de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Acto continuo. Procedo a exponer las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal y en primer momento someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 437/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 11 de junio de 2021 pronunciado en el proceso administrativo 599 cuarta sala 19 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se tiene por no presentada la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acuerdo y dictamen de fecha 31 de enero de 2019, realizado por el Ayuntamiento de Santiago Marabatío, Guanajuato, en el cual se resuelve negarle el pago de prestaciones y de una pensión vitalicia. Segundo, en el acuerdo recurrido se tuvo por no presentada la demanda porque la parte actora no cumplió con el requerimiento que se le formuló. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Al respecto, es de señalarse que los conceptos de agravio se estudiarán conjuntamente por estar vinculados. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la parte actora negó tener la constancia de notificación de mérito. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia adujo que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que transgrede el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Son fundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. El 26 de marzo de 2019, la parte actora impugnó el acuerdo y dictamen de fecha 31 de enero de 2019, realizado por el Ayuntamiento de Santiago Marabatío, Guanajuato. En la demanda, la parte actora manifestó que el 26 de febrero de 2019 se le notificó el acto impugnado sin exhibir la respectiva constancia de notificación. En el acuerdo de 28 de marzo de 2019, la sala de origen requirió a la parte actora para que, entre otras cosas, en el término de 5 días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente al en que surte efecto la notificación del citado acuerdo, aclare y complete la demanda en los términos siguientes, para que exhiba el documento en que consta la constancia de notificación de los actos impugnados, o bien exprese bajo protesta decir verdad la fecha en que se haya ostentado sabedora del acto o resolución referida. Al respecto, en el momento procesal oportuno, la parte actora manifestó, señalando bajo protesta decir verdad, que el acto impugnado no fue notificado el 26 de febrero de 2019, sin exhibir la respectiva constancia de notificación. En el acuerdo recurrido, la sala de origen tuvo por no presentada la demanda, dado que la parte actora en el escrito de cumplimiento de requerimiento manifestó que el acto impugnado le fue notificado sin anexar la respectiva constancia de notificación, cuando tenía la obligación de exhibir dicha constancia, dado que la parte actora confiesa que se le notificó la resolución impugnada. Sin embargo, es ilegal esta determinación, ya que el artículo 266, fracción cuarta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, señala que a la demanda se anexará la constancia de notificación del acto o resolución impugnada, excepto cuando el demandante declare bajo protesta decir verdad que no recibió la misma o cuando hubiere sido por correo.
Dentro de este marco legal tenemos que de la expresión señalando bajo protesta decir verdad que el acto impugnado nos fue notificado el día 26 de febrero de 2019 del escrito de cumplimiento de requerimiento, se desprende la manifestación de la parte actora en el sentido de que no recibió la constancia de notificación del acto o resolución impugnado. Siendo lo anterior así, la parte justiciable no se encuentra constreñida a exhibir la constancia de notificación del acto impugnado, en virtud de que no tiene en su poder ningún manifiesto, no lo tiene en su poder según lo manifestó en la demanda. De este modo, si la admisión de la demanda se condicionó a cumplir con esa carga, entonces tenemos que se tendría por no presentada la demanda, obstáculo que constituye un formulismo que impide el acceso a la justicia, de donde resulta que en la especie el acuerdo recurrido viola en perjuicio de la parte recurrente el derecho humano de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en atención a que a fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, los órganos jurisdiccionales deben evitar en todo momento prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. Por ello, el hecho de que la parte actora no haya exhibido la respectiva constancia de notificación no es motivo para tener por no presentada la demanda, ya que conforme al plazo de 30 días hábiles previsto en el artículo 263 del primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la demanda fue presentada en tiempo. Esto en atención a que si la parte actora manifiesta que se le notificó el acto impugnado el martes 26 de febrero de 2019, empezó a correr el término el jueves 28 de febrero de 2019, continuando el viernes 1, lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, lunes 25 y martes 26 de marzo de 2019, día en que se presentó la demanda. Lo anterior, considerando que se descuentan del cómputo del plazo los días miércoles 27 de febrero de 2019 por surtir efecto la notificación, según el artículo 33, fracción primera del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el lunes 18 de marzo, por ser inhábil conforme a la Ley del Trabajo, así como el sábado 2, domingo 3, sábado 9, domingo 10, sábado 16, domingo 17, sábado 23, domingo 24 de marzo, por ser inhábiles, según el artículo 30 del citado código. De esto se desprende que la demanda se encuentra presentada el 18º día hábil del plazo legal de 30 días, previsto para promoverla en la vía ordinaria, según el artículo 263, primer párrafo del citado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, ya que únicamente transcurrieron 18 días de la fecha de su notificación a la fecha en que se presentó la demanda. De todo lo anterior se desprende que por el hecho de que la parte actora no haya exhibido la respectiva constancia de notificación, no es motivo para tener la demanda por no presentada, hasta en tanto no conteste la autoridad y en su caso exhiba una constancia de notificación con una fecha anterior a la manifestada por la parte actora. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que se admita la demanda a trámite, de no encontrar alguna otra causal de improcedencia diversa a la analizada en la presente resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado
y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 437/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación 517/21 PL, listado como quinto punto del orden del día, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2021 dictada en el proceso administrativo 433 sala especializada 21 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en el que se declara la nulidad de los actos impugnados, se declara el reconocimiento del derecho del actor y se condena a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la infracción de fecha 18 de diciembre de 2020, la cual fue emitida por un inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, así como la calificación de la boleta de infracción antes mencionada, de fecha 22 de diciembre de 2020, lo que originó el pago indebido de la cantidad de 24,761 pesos. Segundo, en el cuarto considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado, y en el quinto considerando se reconoció el derecho a la devolución del monto de la multa pagada indebidamente con actualizaciones e intereses. Asimismo, se condenó a la autoridad al restablecimiento de estos derechos. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se determinó que la autoridad demandada deberá realizar gestiones necesarias para el efecto de que sea devuelta la cantidad pagada por parte de la actora. Motivo de la multa impugnada en forma actualizada e incluir intereses. Sin embargo, no era procedente el pago de intereses, como lo han sostenido las salas de este tribunal en diversas sentencias, porque el pago que realizó la parte actora deriva de la imposición de la multa. Entonces, en su caso, deberá reintegrársele el monto que erogó y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29, 37 y 38 del abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, es de señalarse que, si bien es cierto, este tribunal ha sostenido que el pago de intereses es improcedente tratándose de la devolución del pago de multas estatales, también lo es que esos criterios fueron conforme al abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Enseguida se señala que conforme al artículo primero transitorio del vigente Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dicho cuerpo normativo entró en vigor el 1 de septiembre de 2020. Ahora bien, considerando que la infracción que originó el acto impugnado en la causa natural se cometió el 18 de diciembre de 2020, tenemos que este tribunal se debe ajustar a lo previsto en el vigente Código Fiscal. En este contexto, tenemos que, de acuerdo con el artículo 40, primer párrafo del vigente Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. El artículo 41 del vigente Código Fiscal prevé dos supuestos para la procedencia del pago de intereses en caso de devolución de pago de lo indebido. Primero, cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente
sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, párrafo segundo. Y segunda, cuando la devolución del pago de lo indebido se efectúe en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o en una sentencia por un órgano jurisdiccional. Con base a lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses, porque se actualiza el segundo supuesto, ya que por la comisión de la falta administrativa asentada en el acta de infracción con número de folio M 49.673 de fecha 18 de diciembre de 2020, se impuso a la parte actora una sanción económica por la cantidad de 24.761 pesos, la cual pagó el 22 de diciembre de 2020, según el comprobante pago adjunto a la demanda, y en contra de la determinación de la falta administrativa se promovió el proceso de origen en donde se decretó su nulidad total. Así pues, el pago efectuado resultó indebido al declararse la nulidad total del acto impugnado. Entonces, es correcto que la Sala de Origen haya reconocido el derecho al pago de intereses y condenado a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En consecuencia, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de esta segunda sala. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 517/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 467/21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 467/21, interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado en contra del acuerdo de 15 de julio de 2021, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1304/2021, en el cual se desecharon las pruebas que ofreció. La autoridad inconforme señala que la Sala implícitamente desechó las pruebas que ofreció en el escrito de contestación de demanda al no pronunciarse al respecto. Alega que la Sala desestimó las pruebas que sustentan sus argumentos de defensa, rompiendo con el principio general que rige a los entes impartidores de justicia en cuanto a que sus actuaciones deben regirse por los principios fundamentales de legalidad e imparcialidad, ya que se ofrecieron con apego a derecho. Tal planteamiento es infundado. Conforme a lo previsto en los artículos 279, párrafo primero y 280, fracciones primera y quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la autoridad encausada deberá contestar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos el emplazamiento, expresando las pruebas que ofrezca. En este contexto normativo, si la contestación de la demanda resulta extemporánea, entonces precluye el derecho de la autoridad para hacer valer los incidentes de previo y especial pronunciamiento, así como para ofrecer pruebas, ya que corren la misma suerte que la contestación, puesto que es en este momento procesal donde la autoridad deberá plantear incidentes y ofrecer pruebas.
Ahora bien, en el caso, a través de la promoción presentada el 9 de junio de 2021, la autoridad, ahora recurrente, contestó la demanda de origen. También promovió un incidente de falsedad de documentos respecto de una resolución que el actor adjuntó a su demanda. Además, la autoridad ofreció diversas pruebas documentales y una prueba pericial relacionada con la cuestión incidental. Sin embargo, como en el acuerdo de 15 de julio de 2021 se tuvo a la autoridad por contestando extemporáneamente la demanda, entonces es correcto que la Sala no se haya pronunciado sobre las pruebas que ofreció en el curso de contestación, pues ese era el momento procesal oportuno para el ejercicio de ese derecho. De manera que si la contestación no se presentó oportunamente, no podrían admitirse las pruebas ofrecidas en dicho curso. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda Sala, a favor de la ponencia. Primera Sala, a favor de la ponencia. Tercera Sala, a favor de la ponencia. Cuarta Sala, a favor de la ponencia. La especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 467 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 472 diagonal 21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 472 diagonal 21, interpuesto por el oficial mayor y el director de personal de Celaya en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1082 diagonal 2020. A manera de preámbulo referiré que en la instancia de origen se controvirtió la legalidad de dos actos emitidos en respuesta a la solicitud que formuló el actor para que se le otorgara una pensión por jubilación en virtud de los años de servicio como policía en el municipio de Celaya. Uno, donde el oficial mayor le indicó que no tenía competencia para resolver su solicitud y la remitió al director de personal. Y el otro, donde el director de personal negó la petición. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados para efecto de que el escrito petitorio del actor sea remitido a la autoridad competente para su pronunciamiento. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades alegan que este tribunal no cuenta con la competencia material para conocer sobre la negativa de pensiones a un policía municipal porque no existe un precepto normativo que lo establezca ni se trata de actos administrativos. Los argumentos expuestos son infundados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Federal, la relación que existe entre los miembros de los integrantes de las instituciones policiales y el Estado como ente es de naturaleza administrativa. Por ende, cualquier determinación que dichas entidades tomen en torno a esa relación constituirá un auténtico acto administrativo. De tal manera que si este tribunal resulta competente para conocer de los procesos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales, entonces también lo es para conocer de los actos impugnados en el proceso de origen, en los cuales se negó al actor el otorgamiento de pensión por jubilación. Por tanto, habida cuenta que la relación entre los municipios del Estado y los integrantes de sus instituciones policiales es de naturaleza administrativa, entonces este tribunal es competente para resolver el proceso de origen, ya que se cuestiona la legalidad de actos donde desconoce ese derecho al actor, independientemente de que tal prerrogativa sea o no procedente. En otro orden de ideas, las autoridades inconformes aseveran
que el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal viola la división de poderes de manera horizontal, reconocida en los artículos 49 y 115, fracción segunda, inciso A, de la Constitución Federal, al no permitir al municipio de Celaya establecer su propia jurisdicción administrativa sin intervención de ninguna autoridad estatal, conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en la ejecutoria de la controversia constitucional 61/2010. Por ello, conforme a los artículos 1 y 133 constitucionales, las autoridades solicitan que se ejerza el control difuso de constitucionalidad y se declare la inconstitucionalidad del aludido artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal. La apuntada disconformidad es inoperante porque, dado que los derechos humanos son inherentes a la persona, las autoridades recurrentes no pueden solicitar que se ejerza control difuso de constitucionalidad respecto al artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal. Además, si lo que pretenden las autoridades inconformes es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 243, conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en la controversia constitucional 61/2010, entonces el argumento que al respecto expone es materia de una controversia constitucional. Por otro lado, las autoridades inconformes sostienen que la Sala no debió interpretar de manera aislada el artículo 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya, sino en relación con los arábigos 12 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya y 184 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Aseveran que de la interpretación armónica de tales preceptos se desprende que las atribuciones de la Dirección de Personal consisten en recibir las peticiones y turnar las que se encuentren completas al ayuntamiento para que decida sobre su procedencia. El planteamiento anterior es infundado. La competencia como elemento de validez del acto administrativo, en términos del artículo 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, prescribe que una autoridad solo puede actuar en determinado sentido si existe una norma jurídica que la autorice para conducirse así. Desde esa perspectiva, si el artículo 52 del Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores al servicio de la Presidencia Municipal de Celaya establece únicamente que las solicitudes de pensión se presentarán ante la Dirección de Personal y esta autoridad las turnará al ayuntamiento para su aprobación y otorgamiento, entonces no es posible aseverar que la citada dirección también puede requerir el cumplimiento de requisitos omitidos, y menos aún desechar peticiones, ya que se le estarían asignando atribuciones que no tiene expresamente conferidas. En cambio, como el ayuntamiento es competente para resolver si procede o no la solicitud de pensión, también lo será para requerir el cumplimiento de requisitos omitidos y desechar peticiones, lo cual cobra consistencia jurídica a la luz del aforismo jurídico que establece que quien puede lo más, puede lo menos. Finalmente, las autoridades inconformes sostienen que la Sala debió sobreseer respecto del acto atribuido al oficial mayor de Celaya por tratarse de un acto meramente declarativo, a través del cual solo se comunicó al actor que su solicitud sería turnada al director de personal por ser la autoridad competente para atender su solicitud. La apuntada disertación es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala desestimó las causales de improcedencia que plantearon las autoridades demandadas, porque para atender sus argumentos tendría que llevarse a cabo un análisis de la cuestión de fondo, ya que implicaría dilucidar si el director de personal es competente para resolver sobre la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación solicitada por el actor. Fue así que la Sala concluyó que no debía sobreseerse en el proceso, ya que el estudio de las causales de improcedencia planteadas por las autoridades implicarían analizar la competencia de una de las autoridades demandadas. Sin embargo, como las disertaciones de las autoridades inconformes no combaten frontalmente la razón medular por la cual la Sala desestimó las causales de improcedencia que hicieron valer, entonces son inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades recurrentes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la Tercera Sala. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación
de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 472/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 293/21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaría general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 293/21, interpuesto por el encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 936/2020, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la nulidad de la notificación del cese verbal de su relación administrativa para con el municipio referido. Seguido el trámite procesal, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio marcado como primero, la parte recurrente alega, en términos generales, que la decisión de la sala fue desacertada por no haberse sobreseído en el proceso, pues en su opinión no está acreditado el despido verbal, en virtud de que manifiesta la parte inconforme que quien tenía la carga de la prueba de acreditar dicho cese era la parte actora, toda vez que la parte demandada en su contestación lo negó. En ese contexto, sostiene la parte inconforme que se debe revocar la sentencia, ya que el juzgador de origen aplicó efectos positivos sobre actos inexistentes. Por ende, considera la parte recurrente que el Pleno deberá dejar sin efecto la sentencia y, en su caso, emitir una en donde se establezca que la parte actora no tiene razón alguna para promover el proceso contencioso administrativo. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan infundados. Ello es así, pues si bien es cierto que en el caso concreto la parte actora del proceso administrativo principal afirmó que fue destituido o cesado verbalmente y las autoridades administrativas, reconociendo la relación administrativa, negaron lisa y llanamente dicha destitución, no menos verdad es que la carga de la prueba no se revierta al trabajador, miembro de alguna institución policial, ya que no se debe perder de vista que el cese o despido no es discrecional, sino que para ser válido y librar de responsabilidades a la autoridad debe obedecer a causales determinadas, ello con el claro propósito de proteger al trabajador de una situación en la que corre el riesgo de quedar en indefensión. Pues si se aceptara que la negativa lisa y llana de un cese verbal tiene el efecto de revertir la carga probatoria al trabajador, se propiciaría que la autoridad destituyera verbalmente a cuanto trabajador se le ocurriera, violando todos los requisitos legales y luego, al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el cese o despido, con lo que dejaría sin defensa al elemento de seguridad pública ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado. De ahí que esta ponencia considera que la negativa de cese verbal no revierte la carga probatoria sobre el actor.
En ese contexto, y considerando que el argumento de la parte demandada en el proceso de origen consiste en una negación que encierra una afirmación, ya que al sostener la inexistencia del despido, cese o remoción, implícitamente refieren que la parte actora continuaba desempeñando sus funciones como elemento de seguridad pública, por lo que, acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias previsto en el artículo 51, fracción primera del Código de la Materia, correspondía a las autoridades y no al promovente aportar elementos probatorios que acreditara la afirmación tácita de que al no haber sido despedido, cesado o removido, continuaba prestando sus servicios o, en su caso, que dejó de prestar los mismos por una causa no imputable a ellas. Por ende, al no acreditar tal situación por parte de las autoridades demandadas, se llega a la conclusión de la existencia del acto impugnado, el cese verbal. De ahí la ineficacia de los argumentos en estudio. Por otra parte, en el agravio segundo, la parte inconforme en términos generales sostiene que tampoco es conveniente condenar a pagar a favor del accionante los salarios caídos hasta el cumplimiento de la sentencia. Pues bien, tal argumento a criterio de esta ponencia resultan infundados. Ello es así, pues contrario a lo que sostiene la parte recurrente, la actora como miembro perteneciente a una institución policial, tiene derecho a que se le otorgue la prestación consistente en remuneración diaria ordinaria en los tal y como lo determinó la sala. Se hace necesario destacar que en relación con la prestación consistente en remuneración diaria ordinaria, la sala determinó que no se soslaya que el artículo 50, tercer párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato prohíbe el pago de salarios caídos a los integrantes de las instituciones policiales del Estado, que fueron separados injustificadamente de sus cargos. Sin embargo, sostuvo el juzgador, que tal disposición viola en perjuicio del actor los derechos humanos de igualdad y de no discriminación por razón de la condición de integrante de una institución policial municipal que derivan de los numerales primero de la Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello determinó que lo procedente es su inaplicación. Tal decisión, como se adelantó, es jurídicamente correcta, ya que, aun y cuando la sala omitió realizar de manera expresa los pasos establecidos en la tesis emitida por el Pleno de la Corte, lo cierto es que la decisión de la sala fue jurídicamente correcta, pues en la especie sí es procedente la inaplicación del artículo 50 de la ley ya referida. Luego, aun cuando en el proceso legislativo del cual derivó la reforma a la norma constitucional en comento no se precisaron las razones para incorporar el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó por su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así porque el enunciado normativo en cuestión forma parte de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporarlos, a pesar de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación fue injustificada. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Finalmente, en el agravio señalado como tercero, la recurrente señala que le depara perjuicio que la CUO haya condenado al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional a partir de la fecha en que la parte actora fue separada de su cargo y hasta que se cumpla con la sentencia, manifestando la parte inconforme que dichas prestaciones se otorgan por el tiempo laborado. Pues bien, tal motivo de disenso a consideración de esta ponencia resulta infundado para modificar la sentencia en revisión que nos ocupa. Esta ponencia estima que es procedente el pago a dichas prestaciones hasta que se cubran las mismas, como lo determinó el magistrado, toda vez que es aplicable la jurisprudencia emitida por la segunda sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Lo anterior se consideró de esta manera, ya que la segunda sala de la Corte expuso que en el caso de prestaciones tales como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, debe pagarse al servidor público miembro de alguna institución policial que fue separado del servicio las cantidades que por los referidos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja.
Ello es así pese a que las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo se generan atendiendo al trabajo efectivamente realizado, pues en el caso se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante la separación ilegal, no así a lo efectivamente elaborado, de ahí que fuera correcto lo resuelto por el acuo. Máxime que la jurisprudencia referida es de observancia obligatoria para este tribunal, de conformidad con lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que el acuo se encontraba obligado a aplicar en la citada jurisprudencia. De ahí que resulta infundado el agravio en estudio. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 293, diagonal PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 457, diagonal 21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 457, diagonal 21, interpuesto por el director de Seguridad Pública, Transporte, Tránsito y Vialidad del municipio de Romita, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 334, diagonal 19, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la destitución verbal ordenada por parte del director de Seguridad Pública, Transporte, Tránsito y Vialidad del municipio ya referido, de la función de policía municipal. Seguido el trámite del proceso, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte inconforme en términos generales sostiene que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral. Por ende, el conflicto que se suscita entre la actora y la parte demandada no debe ser ventilado ante este tribunal, lo que se traduce en que la parte recurrente alega a su favor la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción 7 del artículo 261 del Código de la Materia. De tal numeral se desprende que el proceso administrativo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, de manera que si en el presente caso se llegara a determinar que ese tribunal carece de competencia legal por razón de materia para conocer y resolver procesos administrativos, entonces se actualizaría la causa de improcedencia prevista en la fracción 7 del artículo 261 del Código referido. En ese contexto es menester referir que la decisión de esta ponencia de estudiar el agravio en comento relacionado con una causa de improcedencia en segunda instancia encuentra asidero jurídico en el hecho de que la improcedencia es una cuestión de orden público, que no alude a un problema de carga probatoria, sino de estudio oficioso. Ello con fundamento en el artículo 261, último párrafo del Código aludido. Hecha esta precisión, esta ponencia considera que el agravio en estudio resulta infundado. Los policías no son trabajadores y su relación con el Estado no es laboral, sino de orden administrativo.
Consecuentemente, al ser la relación de naturaleza administrativa, cuando el Estado, municipio en la especie, emiten los actos, lo hace en su carácter de autoridad y no como particular. En el caso concreto de los autos que integran el juicio del que deriva el presente recurso de reclamación, se recuerda que la parte actora impugnó su baja, rescisión, destitución, cese, remoción o separación en el cargo que desempeñaba como oficial de policía en el municipio aludido, reclamando en su demanda a la parte accionante el pago de diversas prestaciones a las que afirma tener derecho. Por tanto, si la relación que une a la parte actora con la autoridad municipal demandada es de naturaleza administrativa, al desempeñarse como oficial de seguridad pública queda excluido el ámbito laboral y en esa medida el acto y las prestaciones que reclama derivadas de esa relación deben considerarse también de naturaleza administrativa, por lo que corresponde a las salas del tribunal dirimir esa controversia. Lo anterior se robustece porque en términos del artículo 7, fracción primera, inciso G de la Ley Orgánica de ese tribunal, las salas son competentes para conocer, en primera instancia, de los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales, estatales y municipales, lo cual constituye una disposición aplicable al caso, ya que al ser administrativa la relación existente entre los elementos de cuerpos de seguridad pública y el Estado, entonces compete a este tribunal conocer de este tipo de conflictos a través del juicio de nulidad. A mayor abundamiento, aun y cuando, sin conceder, le asistiera la razón a la parte recurrente en relación con que la contienda pudiera considerarse de índole laboral, como se ha determinado previamente en el caso, el elemento fundamental a que debe atenderse para definir que efectivamente correspondía a la segunda sala de este tribunal el conocimiento del asunto es la naturaleza jurídica de la relación que existió con el municipio citado, lo cual ha determinado fue de carácter administrativo y por tanto sujeta a leyes de la misma índole, independientemente que lo reclamado pueda tener contenido laboral y que pueda resultar o no procedente. De ahí que resulta infundado el agravio en estudio. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 457, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 497, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 497, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto de su autorizado en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso 3165, diagonal 2021, en el cual se determinó negar la suspensión solicitada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad la multa y clausura del drenaje en su domicilio de forma total y temporal, y mediante el escrito inicial de demanda la parte actora solicitó la suspensión. Por su parte, la sala, en el acuerdo que se revisa, negó la suspensión para que le fuera reconectado el servicio de descarga de agua residual. Inconforme con el acuerdo emitido,
La parte actora en la instancia de origen interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Me explico. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala es incorrecta, ya que el magistrado no acredita ni siquiera indiciariamente el perjuicio evidentemente al orden público y al interés social, ya que no se ha expresado ningún razonamiento lógico jurídico en relación a un hecho concreto que lo sostenga. Pues bien, tal argumento a juicio de esta ponencia resulta inoperante. Se afirma lo anterior toda vez que el acuo negó la suspensión solicitada, al advertir que la parte actora no cuenta con el contrato o convenio para la descarga de aguas residuales, conforme a lo establecido en el artículo 188, 189 y 192 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, Guanajuato, y a pesar de ello pretende ejercer una actividad reglamentada. Por tanto, actualmente carece del derecho preconstituido que pretende preservar. Lo anterior es así, dijo el magistrado, porque estamos frente a una actividad regulada por el reglamento aludido, por lo que de concederse sin el permiso respectivo, este tribunal estaría dándole efectos constitutivos de derechos a dicha medida suspensional, lo que equivaldría a que el juzgador asuma las facultades o funciones que le son propias de la autoridad demandada. Agregó la sala resolutora que de conceder la suspensión sería tanto que evadir el cumplimiento de disposiciones legales de orden público. Por medio de esta medida, lo que debe acatarse mientras no se declare la ilegalidad del acto combatido, por lo que, concluyó el magistrado, no es factible conceder la suspensión solicitada, dado que conforme al artículo 269 del Código de la Materia, se encuentra prohibida la violación de disposiciones de orden público y de interés social. En ese contexto sostuvo el acuo que conceder la suspensión a la parte actora sin el permiso correspondiente implica la contravención a disposiciones de orden público e interés social, como lo son los artículos que regulan el mencionado permiso en el reglamento citado. Ya que según lo estipulado por el artículo 1 de este ordenamiento, sus disposiciones son de orden público e interés social, por ende, sus disposiciones son de utilidad pública e interés social, toda vez que la sociedad está interesada en el cumplimiento y observancia de las normas reglamentarias que regulan tanto el permiso que nos ocupa como la integridad física de las personas y sus bienes. Entonces, la parte recurrente tiene la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por el acuo para apoyar su decisión. Ello es así, porque si bien el Código de la Materia que contempla el recurso de reclamación no lo señala expresamente, dicho recurso es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, en el caso en particular, la parte recurrente no señaló ni concretó en el único agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de negar la suspensión, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares y manifestar genérica y superfluamente que no se plasmaron las razones por las cuales de conceder la suspensión se causaría perjuicio al orden público y al interés social. Sin embargo, la parte recurrente no dice las razones por las cuales es innecesario, con el permiso correspondiente que refirió el magistrado a efecto de conceder la suspensión, es decir, la parte recurrente debió indicar por lo menos las razones por las cuales el no exhibir el permiso correspondiente no implica que debe negarse la suspensión. Cabe destacar
que la parte recurrente tampoco manifiesta las razones por las cuales, contrario a lo que estimó el magistrado en la especie, no se está ante actividades reglamentadas o, en su caso, tampoco la parte demandante argumenta que sí cuenta con licencia, permiso o autorización para la realización de la actividad que la sala consideró como regulada por el reglamento citado. En este sentido, es evidente que con esas manifestaciones la parte recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones expresadas en el acuerdo recurrido y en las que se apoyó el acuo para negar la suspensión, lo cual torna inoperante los motivos de disenso que se analizan. De esta manera, concluyo, por las consideraciones señaladas con antelación a juicio de esta ponencia, se estima que lo procedente es confirmar el acuerdo emitido por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 497, /21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 460, /21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, señor presidente. Procedo en esos términos. Antes de ello, saludo con afecto a mi compañera magistrada y a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. El TOCA 460, /21, fue interpuesto por el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 24 de agosto de 2021 por el magistrado de la primera sala, dentro del proceso administrativo número 1397, primera sala, 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar los siguientes. El 13 de septiembre de 2018, un ciudadano presentó una demanda en contra del cese verbal de sus funciones como policía municipal adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 24 de agosto de 2021 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El primero, segundo, tercero y sexto agravios que esgrimió el recurrente, donde argumenta que no se acreditó el cese verbal, son infundados, atentos a lo siguiente. En su escrito inicial de demanda, el actor narró que el día 13 de julio de 2015 ingresó a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y el 11 de septiembre de 2018 se le indicó verbalmente que había sido dado de baja. Por su parte, al contestar la demanda, las autoridades encausadas negaron la existencia del acto, empero, no así la existencia de la relación administrativa que los unía con el hoy actor. Para alcanzar la verdad legal, el acuo gozó de la libertad de valoración probatoria que consagra el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Este tribunal en pleno coincide con el magistrado primigenio en cuanto a la existencia del cese verbal al tenor de lo siguiente. Contrario a lo que esgrime la autoridad, la manifestación realizada en el sentido de que no había despido al justiciable tiene el carácter de afirmación, lo cual acarrea como consecuencia que la autoridad demandada tenga la carga probatoria de acreditar el estatus laboral del justiciable. En efecto, debido a la situación que guarda la autoridad demandada con relación a la litis, es dable afirmar que cuenta con los elementos probatorios a su alcance para poder acreditar el estatus legal de los servidores públicos que se desempeñan bajo su servicio. En esa tesitura, la autoridad debió probar, en su caso, la legal separación del actor del puesto que desempeñaba como oficial de policía en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. No obstante, no lo hizo,
lo cual genera convicción de que el actor no fue separado de su cargo de una manera legal. Es por ello que los agravios primero, segundo, tercero y sexto devienen infundados. El cuarto agravio, donde la recurrente sostiene que no se debieron otorgar los salarios dejados de percibir, es infundado, ya que la necesidad de otorgar esta prestación desde la policía fue destituido y hasta que se haga el pago correspondiente nace la obligación resarcitoria del Estado. Ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando haya determinado por una autoridad jurisdiccional que esa resolución fue injustificada, tal y como lo precisa la jurisprudencia cuyo rubro indica. Seguridad del Estado de México, el artículo 181, párrafos segundo y tercero de la ley relativa, vigente a partir del 28 de junio de 2014, al limitar a 12 meses el pago de las prestaciones de ley y haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que un servidor público haya estado suspendido, separado o removido de su cargo injustificadamente, es inconvencional. Hasta aquí la cita. El quinto agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que no se le debió haber condenado al pago de aportaciones de seguridad social de manera oficiosa, es infundado. Atentos a lo siguiente. El agravio es ineficaz, pues con independencia de tal pretensión, de que tal pretensión no se reclame en esos términos, lo cierto es que el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho contenían el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Federal, comprende la remuneración diaria ordinaria y los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, saberes, dietas y compensaciones, así como cualquier otro concepto que perciba el servidor público por la prestación de sus servicios. De ahí que, si en la especie, de acuerdo a los elementos probatorios allegados al proceso, fue demostrado que la parte actora gozaba de dichas prestaciones de seguridad social, lo procedente es reconocer el pago de estas prestaciones, condenando a la autoridad demandada a que otorgue las cuotas a las instancias correspondientes, sin que pueda limitarse su otorgamiento a que la prestación sea reclamada en esos términos, pues ya formaba parte de sus derechos y ello había quedado demostrado en el expediente. En efecto, la nulidad del acto emitido ilegalmente acarrea una serie de consecuencias que el juzgador por sí debe precisar, máxime que el derecho humano a la seguridad social se reconoce a favor de todas las personas en los artículos 16 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El criterio anterior se sustenta en que es un derecho del justiciable y se trata de un derecho humano que incluye el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud, y con ello también se colma el derecho a la justicia completa, efectiva, en términos del artículo 17 constitucional, siendo necesario destacar que para la autoridad no es una carga adicional, pues tenía asegurado a la parte actora, aunado a que la seguridad social y la salud en estos tiempos es prioritaria. En caso contrario, alentaría una práctica indebida de la autoridad. Asimismo, resulta ilustrativa y sirve como apoyo a la decisión asumida por este tribunal la versión pública de la resolución de 26 de mayo de 2016 dictada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro del juicio de amparo número 198, diagonal 2016. Refuerza esta ponencia o este criterio la jurisprudencia que a manera de analogía podríamos citar y cuyo rubro es aguinaldo, procede su pago aun cuando no se demande expresamente, si prospera la acción de reinstalación, y la jurisprudencia cuyo título es salarios caídos, la procedencia de su pago deriva del despido injustificado aun cuando el trabajador no lo demande expresamente. Hasta aquí estas citas. De ahí lo infundado de los agravios en análisis, por lo tanto lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 460, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 491, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. El TOCA 491, diagonal 21, fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por la segunda sala el 8 de septiembre del año en curso dentro del proceso administrativo número 1846, diagonal segunda sala, diagonal 21. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 8 de septiembre de 2021, la segunda sala emitió acuerdos donde se determinó que la parte actora había perdido su derecho para ampliar la demanda, en virtud de que transcurrieron los 3 días hábiles establecidos por el artículo 304F del citado Código de la materia, sin que se haya presentado algún escrito de ampliación. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que se le impidió ejercer su derecho de ampliar la demanda, es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 304F del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el actor tendrá derecho a ampliar la demanda en el juicio sumario dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda, en los casos que al efecto se establezcan en el artículo 284 del mismo ordenamiento legal, cuando se trate de una negativa ficta, cuando se arguya un consentimiento tácito y cuando en la contestación de la demanda se introduzca cuestiones novedosas. El derecho a que se hace ilusión en el artículo 304F emana precisamente de la norma que es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. No es una prerrogativa que le reconozca el tribunal, sino la propia ley. Por ende, su ejercicio depende del titular de esta prerrogativa y no de la sala que conoce el proceso. El 12 de agosto del presente año, la segunda sala de este órgano de control de legalidad emitió acuerdo donde admitió la contestación de la demanda y señaló como fecha de audiencia el 23 de septiembre de esta anualidad. Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora el 27 de agosto de 2021. Ahora bien, si la notificación del acuerdo de Marras se practicó el 27 de agosto del año en curso y surtió sus efectos el lunes 30 de agosto del presente año, el término para ampliar la demanda empezó a correr el martes 31 de agosto de 2021 y transcurrió el miércoles 1 y feneció el jueves 2 de septiembre de esta anualidad, sin que se haya presentado escrito alguno de ampliación. En virtud de lo anterior, la sala actuó con apego a la legalidad cuando el 8 de septiembre de 2021 emitió acuerdo donde tuvo por perdiendo el derecho a la parte actora para ampliar el escrito inicial de demanda, en virtud de que transcurrieron los 3 días hábiles establecidos por el artículo 304F del citado código, sin que se haya presentado algún escrito de ampliación. Se insiste, la prerrogativa de ampliar la demanda emanada del propio Código de Procedimiento y Justicia Administrativa es derivada de este código, por ende, es responsabilidad del justiciable ejercerlo. Aunado a lo anterior, no se observa que la sala haya asumido alguna determinación que impidiera al justiciable ejercer su derecho. Por ejemplo, señalar fecha de audiencia sin que mediara un plazo suficiente para ampliar la demanda, de ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anteriormente precisado, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por el ACUO. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 491, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión.
Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 500/21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Señor presidente, antes de comenzar a exponer los siguientes tocas, le solicito que por su conducto se consulte al Pleno la posibilidad o la anuencia para el análisis conjunto de los tocas 500/21 y 503/21, debido a la similitud que guardan entre ellos. Los dos asuntos versan sobre acuerdos donde se niega la suspensión de los actos impugnados solicitadas por negociaciones identificadas como tenerías. Como lo ha solicitado el magistrado Arturo Lara Martínez, se pone a consideración de este honorable Pleno la exposición conjunta de las ponencias indicadas. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo, expresándolo levantando su mano y manifestándolo de forma expresa. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la exposición conjunta. Cuarta sala, a favor de la ponencia conjunta. Sala especializada, a favor de la exposición conjunta. Gracias. La propuesta de exposición conjunta de las referidas ponencias ha sido aprobada por unanimidad de votos, por lo que se procede en este momento a someter a consideración cada una de las ponencias. Adelante con la exposición conjunta de las referidas ponencias, magistrado. Las resoluciones correspondientes a los recursos de reclamación, tocas 500/21 y 503/21, interpuestos por la parte actora en contra de los acuerdos emitidos el 1 y 3 de septiembre de 2021 por la primera sala en los procesos administrativos números 3316, primera sala, 21, y 3241, primera sala, 21, respectivamente, tienen como antecedentes los siguientes. El 24 y 27 de agosto de 2021, unos ciudadanos presentaron una demanda en contra de multas y clausura de descarga de aguas residuales de los domicilios de los justiciables con actividades de tenería. Los asuntos fueron turnados a la primera sala, donde el 26 de agosto y el 1 de septiembre de 2021 admitió las demandas, empero negó conceder favorablemente la medida suspensiva solicitada por los justiciables. Inconformes con dicho acuerdo, que consistió en la negativa a otorgar la suspensión, los actores interpusieron recurso de reclamación. El agravio que esgrimieron los recurrentes, donde aducen que la determinación de la sala de no otorgar la suspensión carece de fundamento y motivo. Es infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación de un acto administrativo se ve satisfecha cuando se señalan las normas de derecho positivo que le dan sustento jurídico, y la motivación se colma cuando en el acto de autoridad se establece la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica, donde se esclarezcan por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento al argumento vertido anteriormente la jurisprudencia intitulada Fundamentación y Motivación. Hasta aquí la cita. Del análisis de los acuerdos combatidos se desprende, contrario a lo que sostienen los recurrentes, que sí se encuentran fundados, ya que la determinación de la sala descansó en el artículo 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La jurisprudencia intitulada Suspensión en el amparo procede concederla a pesar de que pueda adelantar los efectos de la decisión final, si es necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos.
el numeral 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la jurisprudencia intitulada Suspensión, nociones de orden público y de interés social para los efectos de el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma oficial NOM 001 Semarnat-1996 y la jurisprudencia intitulada Medio Ambiente. Son disposiciones de orden público las normas que lo protegen y, por tanto, es improcedente conceder la suspensión definitiva contra el reglamento homologado de tránsito y vialidad de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, que tiende a disminuir la contaminación. Hasta aquí la invocación de fundamentación. Del mismo modo, se concluye que los acuerdos en estudio sí se encuentran motivados, ya que la Sala consideró que no era pertinente otorgar la suspensión solicitada, atendiendo las siguientes razones y motivos: que de concederse la suspensión en los términos solicitados se contravendrían disposiciones de orden público, tales como los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como lo establecido en el Reglamento de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el municipio de León, donde se desprende que al prestarse los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento para la población, se deben observar las normas oficiales, tales como la norma NOM 001-Semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado, que los efectos pretendidos con la concesión de la medida cautelar consisten en suspender la ejecución de la clausura y reconectar el servicio de descargas del inmueble ubicado en el domicilio del justiciable y con ello continuar con la descarga de aguas residuales de tipo industrial en el predio en cita sin atender las medidas establecidas para ello, que se causaría un perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que se preserve el medio ambiente, cumpliéndose las normas de protección civil y de protección al medio ambiente que le son aplicables para el caso de descargue de aguas residuales respecto de los predios industriales. Por ello, ante el riesgo latente de que pudiera ocasionarse a la vida y a la salud de las personas que habitan los alrededores de la población del municipio de León, Guanajuato, debe operar el principio precautorio, que consiste en tomar acciones en protección de los bienes jurídicos de preeminente interés social, como lo es evitar que se pongan en riesgo bienes jurídicos relevantes como la vida y la salud de las personas, ya que debe cumplir con ciertas normas oficiales mexicanas a fin de disminuir las probabilidades de riesgo. En virtud de lo plasmado, se concluye que los acuerdos impugnados, contrario a lo manifestado por los recurrentes, sí se encuentran fundados y motivados. En el orden de ideas expuesto, se propone entonces a este Pleno confirmar los acuerdos dictados por el ACUO. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre las ponencias expuestas? No existiendo ningún comentario, se somete a votación, en primer lugar, el proyecto analizado relativo al TOCA 500/21 PL. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia del TOCA 500/21 PL. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 500/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. En segundo lugar, pongo a consideración de este honorable Pleno la resolución del TOCA 503/21 PL. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia?
No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 503/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito de cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el recurso de revisión 329 del 2021, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. Por favor, continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo asunto general que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en la parte que corresponde al primer ordenamiento, la cual ha sido enviada por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe, por favor, con la exposición de los asuntos generales, señora secretaria. Como tercer asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas a efecto de reformar los artículos 125, 126 y 127 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, expedir la Ley de Austeridad Republicana y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus municipios y reformar el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, las opiniones jurídicas realizadas a las antes referidas iniciativas. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario y en caso de estar de acuerdo con las propuestas de opinión jurídica realizadas a las iniciativas antes referidas, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. Las propuestas han sido aprobadas.
por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Proceda con los puntos generales, señora secretaria. Como cuarto y último asunto general, se informa de la solicitud remitida por el secretario ejecutivo del Consejo Administrativo de afectación presupuestal con una ampliación a las partidas 5,151 computadoras y equipo periférico por 830,000 pesos y 2,941 refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información por 149,000 pesos y una reducción a la partida 1,611 previsiones de carácter laboral, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción primera y 40, segundo párrafo del capítulo tercero, sección primera de los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este asunto, sobre este punto? No habiendo ningún comentario, y en caso de estar de acuerdo con la propuesta de afectación presupuestal, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria, para su oportuna notificación al secretario del Consejo Administrativo. Sería todo. En ese sentido, y no habiendo más asuntos que tratar, agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 46 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:22. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que todos ustedes tengan un excelente día.